vamos a iniciar una transmisión de domingo. Sí. Bueno, superados problemas técnicos que nos impidieron el viernes estar, es medio tarde para un domingo, ¿no? Medio tarde, 22:15 para un domingo, pero bueno, vamos a ver cómo nos acompaña la gente. Que nos quedaba. Vamos a ver cómo nos acompaña la gente y eventualmente, siempre por supuesto, tienen la posibilidad de mirarlo en diferido, mirarlo mañana. Sí. Siempre va a estar el vivo grabado y puesto en la página nuestra de Instagram para aquellos que, bueno, este domingo siempre hay gente que se está sumando ya se hayan acostado temprano porque mañana hay que ir a trabajar, o algunos de ellos incluso comienzan a trabajar de madrugada, así que no los culpamos si ¿vos hoy no decís nos que hoy acompañan. más de uno se va a ir a dormir tranquilo o preocupado? Yo creo que el que se quedó es porque alguna preocupación tiene y alguna preocupación comparte con nosotros sobre el tamaño del pene. El tamaño del pene, una discusión eterna, ¿no? Eterna. Sí. Hay miles de encuestas y los sitios web, tanto de mujeres como de hombres, preguntan permanentemente si el tamaño del pene importa. Y después hay una serie de preguntas adicionales, ¿no? Como si el tamaño es importante en lo que sea el largo del pene, si el tamaño es importante el grosor. El grosor del pene. Sí, y esto... Si es importante el tamaño o el mago o la varita, ¿no? Como claro, si es importante el tamaño de la varita o la habilidad del mago. Eso. Hay muchas preguntas que se hacen siempre al respecto. Hay toda una cuestión también en lo que hace en la parte estética. Claro. Y a preconceptos culturales que tienen que ver con lo estético y qué es lo que queda bien o lo que es lindo de ver a los ojos. Y más allá de eso, como siempre solés decir vos, hay que ver también los aspectos funcionales, porque a veces... Sí, el término de lo anatómico. Fíjate, no quiero que se pierda esto. Dice, siempre presente, espero no haberme perdido nada. No, todavía no te perdiste nada. Acabamos de empezar. Y lo de acabamos cuenta por el lado de ella, exclusivamente. Sea. ¿Y el tamaño de la vagina importa? Eso también deberíamos preguntarnos, ¿no? Es una de las cosas que de alguna manera lo habíamos discutido nosotros con Flor antes de empezar el vivo. De tener en cuenta el tamaño de la vagina cuando hablamos del tamaño del pene, porque pareciera que el tamaño de la vagina no importa y que eso es un órgano que uno lo puede estirar pero hasta... Estás tirando toda la carne al asador y todavía no empezamos. Es que hoy es domingo. Hoy es domingo, por ahí nos están saludando, Juan. Es como que ya se inició la semana, entonces hay que ponerse un poco de pilas. Hay que ver cómo iniciamos el lunes. Hay que olvidarse de la depresión del domingo a la tarde para empezar a ponerse las pilas de la semana. Pero bueno, es un tema que da para el debate, y para la discusión, porque en realidad no hay una sola respuesta respecto de esta pregunta. Es la pregunta del millón. Aparte es algo que se debatió en todos los tiempos. Nosotros cada vez que investigamos un poco, tiempos remotos ya se discutía sobre el tamaño del pene, se hacían cultos al pene. Los cultos al pene se caracterizaban por penes de gran tamaño, a quienes se les rendía cultos que tenían que ver con la fertilidad, que tenían que ver con la virilidad. El día de hoy también, yo ahora te voy a contar un poco sobre eso. Ahora vamos a charlar un poquito sobre eso. Y bueno, vamos a tratar de conocer también la opinión. En el hinduismo, por ejemplo, los dioses del hinduismo, digamos, lo que sería el culto al lingam es el concepto del falo, del pene, en la cultura hindú. Uh-huh. En el hinduismo, los dioses hindúes portaban grandes penes. De hecho, Shiva, por ejemplo, que es uno de los personajes... Eran dioses. Claro. Eran dioses. Por eso, eran los dioses. Quédense tranquilos, muchachos, eran dioses. Shiva era hermafrodita, pero se caracterizaba por tener un gran falo. Pero bueno... No se perdía nada, Shiva. A ver, pero tiene que ver un poco con la idea de la cultura y
la asociación entre el pene grande y la asociación que se hacía con la fertilidad. Está bien, no solo Me salió muy fertilidad. No solo se tenía ciertas adoraciones con el pene, sino también con los órganos sexuales femeninos o con una figura femenina de caderas anchas, generalmente de mamas voluminosas. Claro. También existía eso que tenía que ver mucho con la fertilidad, con la posible fertilidad futura, con su capacidad fértil y su capacidad de amamantar, de dar vida. Tenía mucho que ver siempre con en la general siempre se ha reproducción. asociado la exuberancia de ciertos órganos o de ciertas partes del cuerpo con la mayor capacidad para. Sí. Fíjate, por ahí dice, yo creo que el tamaño no es algo que haga mucha diferencia, siempre y cuando no hablemos de los extremos, ni muy ni tan. Ahora vamos a hablar de cuál es el tamaño promedio que todas las encuestas o que las encuestas más serias han determinado como tamaño, vamos a decir, entre comillas, vamos a decir tamaño normal del hombre, y los extremos, como dice allí nuestra... Sí, y también las encuestas, pues fíjate que por ahí dicen, tampoco no hablemos de extremos, ni muy ni tan, y vos habías leído una encuesta, lo que cuesta, una encuesta que hablaba, ¿no? De que se había hecho una entrevista, un cuestionario a un número significativo de mujeres, que a este número significativo de mujeres habían tenido diferentes tipos de respuestas. Los tengo por acá, lo voy a buscar porque eran 5.000 y pico de encuestadas. Un 14% de las mujeres, 5.000 y pico en la UCLA, creo que fue, en la Universidad de Los Ángeles. El 14% había respondido que preferiría que el pene de su pareja fuera un poco más grande. El porcentaje que no me acuerdo es el del pene pequeño y el 84%. Solo el 4%. El 4%. Solo el 4% hubiera preferido que su pareja tuviera un pene más pequeño, pero prácticamente el 84%. El 84% de esas mujeres habían afirmado que el pene de su pareja estaba bien. Justo, que estaba bien. Era justo lo que buscaban. Es cierto que las encuestas muchas veces tienen sesgo de que las personas contestan lo que creen que tienen que contestar, claro. Y no por ahí lo que realmente desean contestar, ¿no? Fíjate que pregunta, ¿entre las mujeres también se comparan de vagina chica y vagina grande? Mirá, ¿existe esa comparación? Mirá, no lo he escuchado nunca, lo que sí me da para el chiste de pensar que por ahí subjetivamente podemos llegar a hablar de alguna chica de vagina grande cuando es muy mala persona, pero... No, pero es otra cosa. Tiene que ver con otro lado. Igual me gusta que la gente de entrada empezaron a preguntar, a tirar comentarios. Empezó participando porque queremos conocer la opinión de ustedes. Interesante lo que decías sobre el tamaño de la vagina. Nadie tiene en cuenta el tamaño de la vagina. Hablan del pene, el pene más grande, más chico. Pero es importante tener en cuenta el tamaño de la vagina. Ojo, entiéndase que el tamaño de la vagina se refiere... A ver, el tracto vaginal tiene un tamaño promedio entre 7 a 9 centímetros, ¿verdad? Sí. Y su capacidad de alargarse puede hasta duplicarse o triplicarse, depende del caso. Triplicarse me parece mucho igual. Sí, yo lo vi en un promedio de 7 centímetros, así que 7 por 3, 21 me sonó hasta más lógico. 7 por 9... Ya, 3 por 9, 27 ya se me hace mucho, pero bueno. Sí, 9 hasta 10 centímetros, incluso hasta el fondo de saco posterior, pero no importa. Lo cierto es que estamos hablando de tamaños del pene. Claro. Y los tamaños promedio que se han conocido difieren según la raza. Hay un dato, ese dato es importante porque de alguna manera cuando se pierde le da la razón a muchas personas que está como el mito del negro, ¿no? Y tiene un poquito de razón el mito del negro. La cuestión es que en realidad hay mucha gente que ha estudiado. Gracias por sobre los corazoncitos. Sí, eso le avisa cada vez a más gente que estamos transmitiendo en vivo. Gracias. A ver, me distraje porque ahí dice la vagina no sería mi campo, el que no sabe no acota. Estábamos hablando, sí, claro. Está bien. Yo por eso no acoté. Acá cada uno
acá cada uno lo ve desde su perspectiva, ¿no? Estamos hablando básicamente del tamaño del pene, pero hay cuestiones anatómicas en términos heterosexuales que está bueno resaltar, ¿sí? Independientemente. ¿A dónde iba yo con esto? Que muchas mujeres hablan de que cuando se encuentran con un varón de pene muy grande, suele producirles dolor. Sí, que no lo pueden soportar. Y que la relación sexual deja de ser placentera, sí, producto del tamaño del pene. Sí. Ojo que no todo lo que brilla es oro. Ahora, fíjense, yo tengo algunas encuestas. Se han hecho muchos estudios haciendo mediciones de penes y se han hecho en diferentes razas. Y esto es lo que básicamente... estábamos hablando de las razas, ¿cierto? Sí, estábamos hablando de eso, por eso volví al tema. Y se han hecho en diferentes razas. Entonces, el tamaño promedio del pene depende básicamente del lugar donde te encontrás, de la raza a la que perteneces. Pero lo que sí sabemos todos, los negros la tienen más grande. Y sí, en África los promedios son más... Eso está comprobado. Suena muy fuerte que lo digas así. Sí, pero es real. El mito popular de los negros la tienen más grande es cierto. Y el otro mito popular de que los asiáticos están menos favorecidos también suele ser cierto. Lamento a la comunidad china que lo sigue. No digas cosas que nos comprometan. Lo lamento, pero favor. Esto es estadístico. No te puedo sacar a ninguna parte. Pero bueno, cuando hablamos de los latinoamericanos y de la raza blanca en general, claro, hay una serie hay un promedio de lo que sería la medida normal. Claro, estamos hablando... Normal, le pongo muchas comillas. Estamos hablando de un promedio de alrededor de 13 centímetros con el pene erecto. Hay que tener en cuenta que el pene tiene cierta capacidad, que es raro como órgano, ¿no? Que está envuelto en una túnica, en una membrana que se llama túnica albuginea, que es igual a un elástico. Tiene cierta capacidad de estirarse, pero con un límite. Ustedes vieron que cuando uno agarra un elástico, lo estira, pero llega un momento que no lo puede estirar más. Se estira hasta cierto punto, digamos. Así es la cubierta del pene, así es la membrana albuginea. Y tiene otra particularidad muy interesante, sobre todo muchos se van a tranquilizar cuando diga esto, que es que aquellos varones que tienen penes más pequeños, en general, tienen una albuginea más elástica. O sea que se puede estirar más, digamos. De tal manera que la mayoría de los penes en erección tienen más o menos el mismo tamaño. Fíjate, bueno, ahí dicen el famoso del negro grande, el del asiático chico, y por ahí nos dicen, no siempre el mito es real. No siempre el mito es real. Estamos hablando de promedios, después de haber hecho estudios, y por ahí alguien nos dice 13 centímetros y pone una careta de llanto. Es un promedio. Bueno, eso no deja de ser un promedio, no deja de ser muy interesante que quien puso una carita triste es una mujer. Todas las encuestas hablan de que las mujeres prefieren el pene grande. Cuando uno le pregunta a una mujer si se va a presentar frente a un varón, prefiere un pene grande o un pene pequeño, un pene estándar, contesta siempre un pene grande, un pene superior al estándar. Sí, bueno, antes de seguir con esto, porque yo tengo una usuaria que me escribió a mí por privado. Tenemos mucho material. Me dijo, este material es interesante, pero no lo voy a comentar en público y aparte vos tampoco te podés enterar. Pero antes de eso lo voy a saludar a Ezequiel, que está diciendo ahí capos, que el viernes estuvo hablando de este tema. Y justo los dos. Y nosotros nos quedamos sin conexión. Los tres, digamos. Nos tendríamos que haber puesto de acuerdo los tres. Habíamos decidido hablar del tema, pero sin ponernos de acuerdo. Yo te juro, Ezequiel, que no vi que vos ibas a hablar de ese tema. Ezequiel, igual. Pero nosotros igual no pudimos porque bueno, algo arriba decidió que nosotros no podíamos salir el viernes. Yo voy a decir algo que te lo vengo diciendo hace rato. Yo te digo hace rato, tenemos que ponernos de acuerdo, invitarlo a Ezequiel a que participe en un vivo con nosotros, tantas veces que nos ha invitado, devolverle la gentileza y además
poder traerlo al público nuestro, que realmente está va a muy ser ocupado Ezequiel, espectacular, pero en general nuestro público lo sigue Ezequiel Pero ahora también, te lo digo así, te lo prometo. porque es un capo, un amigo Por ahí Ezequiel, está... y todo nuestro público lo va a seguir, por supuesto, y lo sigue siempre Ezequiel. Mirá lo que preguntan acá, qué interesante. Si Ahí, es más grande, ahí, ¿necesitará más sangre para mantenerse erecto? Sí, igual la diferencia en eso es muy pequeña. Tampoco, y por ahí vos decías que... esos chistes de que se va a hipotensar para hacer erectar semejante pene y todo eso son chistes nada claro. más. Y cuando vos decías reales, esta cosa de que la mayoría de las mujeres cuando responden dicen tiene que ser grande, alguien está diciendo son todas de vagina grande. Sí, tampoco 25 centímetros, dice la misma persona que puso la carita acá triste tiene por que los estar 13. John. La misma persona puso la carita triste por los 13 y dice Claro, tampoco 25. Claro, tampoco 25 bueno, centímetros. Acá tiene que estar John. No puede estar, no estuvo presente John, pero mandará sus saludos. Los mismos estudios que hablan de tamaño promedio, entre 13 centímetros aproximadamente, 11 a 15 en el varón, habla también que penes mayores a 19 centímetros en erección son ya la rareza. Son una especie de detalles extra grandes. De gente que creció en Chernobyl. Claro, claro. Es interesante, perdón, que me quede con esto, y quiero que cuentes tu anécdota. ¿Te pasó algo con respecto? Yo te digo a vos porque vos contestaste el mensaje en realidad. No, a mí me llegó el mensaje por privado y me hizo un comentario muy interesante sobre los juguetes sexuales, los dildos sobre todo, y el tamaño de los dildos. ¿Por qué los dildos tienen ese tamaño? Ah, sí, ahora te lo voy a explicar. Dice, es verdad lo que dice el doctor, las mujeres en la elección preferimos grandes. Confieso que soy S, dice Ezequiel. Ahí me mató con S. Confieso que soy... small, seguramente. Confieso que soy small. No importa, Ezequiel, ya te dije, todos los penes los penes small tienen una túnica albuginia más elástica y con la erección promediamos, me sumo, promediamos igual que que los demás. Hola, los quiero. ¿Cuánto nos comentan sobre el tema Viagra? Small, dicen por ahí, me mató la frase. No se olviden los small que en erección... claro, en estado de reposo... En erección sorprendemos. Se sorprende porque dice, mirá, no parecía, pero mirá. Sí, mirá lo que se convirtió. A ver, nosotros empezamos a pensar en este vivo porque dentro de nuestro canal de YouTube hay un video que tiene muchísimas reproducciones donde en la portada yo tengo en la manito así a John. Sí, John. John es... No lo tengo. Ah, no vino. Porque hoy. Viste que como iban a estar las criaturas afuera y todo. No era vino como... John, está bien, no importa. Yo tenía a John así en la mano, entonces alguien un video hablando de juguetes sexuales en un programa de radio. Fue muy gracioso porque yo iba filmándolo, se transmitía en vivo y más allá de eso, como es radio escuela, todas las paredes están vidriadas del lugar donde vos estás haciendo el programa y todos los alumnos estaban así, mientras que yo sacaba juguetes de la caja, era buenísimo. La cosa es que debajo de uno de ese video alguien comenta y dice, al final los sexólogos siempre nos dicen que el tamaño no importa, pero después aparecen con unos cosos así en la mano. Y yo le expliqué esto, ¿te acordás que yo te dije la explicación que le iba a dar? Y le decía, a ver, la realidad es que los dildos, no existe ningún dildo que tenga menos de 15 centímetros. No existe. Es muy raro que en la industria existan. Y por acá, yo sé que Eugenia, que siempre nos sigue y que de hace un rato estaba comentando, tiene un sex shop y hasta me puede llegar a ayudar un poquitito con eso. Pero la realidad es que no está muy popularizado el dildo pequeño. O sea, el dildo pequeño de menos de 15 centímetros. Porque la realidad es que los primeros dildos de comercialización han sido réplicas de penes de actores porno. Pero hay dildos que son naturales o ¿cómo es que los llaman? Si los dildos naturales se llaman hombres. No, esos saben... Perdón, me la dejó así justa. Esos saben hacer asado, ¿no? Por acá hay más gente que dice, yo también me sumo al small. Ale, si agrandás los penes te haces millonario, saludos a los dos. Hacemos cirugía. Hace cirugía de alargamiento de penes, sépanlo, chicos. Hacemos cirugía de alargamiento y de engrosamiento, Rodrigo. Pero bueno, lo que pasa es que nunca terminamos yendo a Fíjate la qué sala. bien que estamos llegando.
Dicen, el tamaño no, el grosor sí. Y yo sobre eso tengo para decir Bien, también. pará, pero no tienes toda la carne en el asador tan porque pronto. vos empezaste igual. No tienes toda la carne en el asador tan pronto. La cuestión es que los dildos... Alguien quiero hacer un comentario acá, terminar sobre el tema de los dildos. La cuestión sobre los dildos es que los primeros dildos de comercialización fueron pensados como réplicas de penes de actores porno. De hecho, la mayoría de los dildos tienen nombres de actores porno. ¿Los penes de los actores porno son grandes realmente o están distorsionados por la cámara y demás? Aparentemente, no le creo mucho, aparentemente es toda una raza de muchachos que no sé dónde los crían, que todos, cuando les van a hacer el casting, lo que les miran es eso. Bueno, claro, ellos tienen que hacer un casting. Sobre todo tienen que hacer un casting. No les preguntan ni cómo se llaman, ni cuántos años tienen. No, bueno, pero hay una razón también fundamental por la cual hacen un casting los actores porno, y es porque tienen que mantener una erección y mantener una relación sexual frente a como 20 personas que están alrededor, cámaras, luces. Pero en realidad no es fácil para lo cualquiera. único que miran en el casting en ese momento es el tamaño. Sí, después, pero el resto de las cosas que suceden en una porno es totalmente pero mentira. Esto que yo te digo también, esto que yo también lo que te digo también, porque claro, si el tipo no puede mantener una erección, no puede hacer una película. Que algunos les ponen pichi, Bueno, puede hacerse medicado, pero lo que te quiero decir pichi, es que... entiéndase como inyección intracavernosa para provocar una erección. Alguna medicación provocadora de la erección o facilitadora de la erección. Lo cierto es que no es fácil mantener una erección en un estudio de cine. ¿Sí? Bien, pero ahí alguien decía, interesante, sí es cierto, dice, a las mujeres estéticamente nos gusta el pene grande. Sí, y yo tengo a alguien que, ¿te acordás que te dije? Que me escribió por privado, porque no lo iba a escribir acá, y que también me lo escribió a mí para que quedara entre nosotras, así que no te voy a mostrar, te voy a leer el mensaje, pero no te voy a mostrar ni siquiera quién lo escribió. Bueno, pero mientras vos buscas el mensaje, quiero hacer un comentario sobre eso. Recuerden la encuesta que dije recién. A pesar de todo eso, en general, tiene que ver con... ¿Buscar el mensaje? Sí, ya lo tengo. Ya lo tenés. Bueno, en general, esto de preferir un pene grande tiene que ver con factores estéticos. Y como tiene que ver con factores estéticos, en general, es muy interesante este comentario que me llegó, justamente. Tiene que ver con las primeras relaciones sexuales, con los primeros encuentros sexuales que tiene uno con alguien, donde uno se fija mucho en lo estético. Pero eso estético está marcado también por lo social. Totalmente, pero... Cuando la relación se vuelve estable, ya viste el resultado de esa otra encuesta de Los Ángeles. ¿Y qué va a decir ese 84%? Después tiene que volver a la casa. Bueno, pero en una encuesta anónima... Es todo chiste, chicos. En una encuesta anónima no necesariamente tiene que decir algo políticamente correcto. Claro. Pero, sin embargo, el 84% de las piensa mujeres... que el pene de su pareja está bien. Claro. Es más, fíjate que por ahí nos decían... Yo por saludar estoy tocando cualquier cosa... Por ahí, el tamaño el movimiento sí. El tema es que se sepa usar, el grosor más que el largo. Muy grande también limita un poco. Ahora vamos a hablar un poquito del grosor. Mirá, esta usuaria muy me grande, decía... Muy grande limita un poco. Y yo hablaba del dolor recién, y recuerden el tamaño de la vagina y lo que decía... El roto y el descosido. Lo que decía Florencia, su capacidad de estiramiento y demás, un pene muy grande... Puede ser doloroso porque no todas las vaginas son iguales tampoco, hay vaginas más estrechas, más pequeñas, que hay mujeres que defienden de alguna manera, que tienen que contraen más los músculos perineales durante la relación sexual. Claro. Puede ser doloroso, sobre todo con una reacción de defensa si se ven como un poco aturdidas por el tamaño de ese muchacho, ¿no? Hay una frase que nos comparten que dice, yo no necesito hacerte brujería para que estés a mi lado, yo solo sé moverme bien. Sí, pero el tema es que el factor estético te pones el pelo y lo matás. Claro, es que golpea en la primera vista. Por eso, pero el factor estético golpea en la primera vista. Ahora vamos a hablar del factor estético, por eso te quiero compartir lo que dijo esta usuaria. Veamos. Me dice, yo te digo ahora, porque esta noche no da que lo diga en vivo, el tamaño sí importa. A mí me encanta hacer sexo oral y tener un pene chico entre las manos o en la boca no es lo mismo. Y tampoco es igual la sensibilidad durante la penetración. He dicho y queda entre nosotras. Bien. Yo tengo otra encuesta acá. Archivado, ya ves que no... Es excelente lo que está diciendo. Y tengo otra encuesta acá que dice que, por ejemplo, depende de qué tipo de actividad sexual tenga
La mujer prefiere diferentes tipos de pene. Por ejemplo, si es el sexo oral o tenerlo entre las manos, como dice acá tu amiga que te mandó el mensaje, prefiere en general la mujer un pene grande. Sí. Porque para tenerlo entre las manos, que sea importante, digamos. Para hacer la selfie, digamos. Que sea importante. Para la selfie, que sea importante. Si es para una relación vaginal, estándar. Está bien. Estándar está bien. Y si es sexo anal, ojo que... No es sé, preferible que... más vale que si es chiquito, porque si está debajo del promedio, mejor. Esa es una encuesta que tengo 20.000 encuestas. Bueno, fíjate que ahí no le puedo decir justo un lo usuario nos público, dice, ¿no? Y hay otros orificios además, a veces hasta Claro. para un oral. Ahí está. Si hablamos de cuestiones estéticas, estadísticamente hablando, la mayoría de las mujeres van a decir que prefieren un pene más grande, porque hasta fuimos educadas en una cultura históricamente durante siglos, donde el pene grande está visto como... Arrancamos el vivo diciendo eso, claro. ¿no? Los dioses eran simbolizados con penes enormes. O sea, necesitamos 3. Bueno, ya eso es una cuestión de gusto, necesita 3. Sí, está bien. Sí, yo siempre dije está que es un error de la posibilidad, Yo siempre dije que es un error de la naturaleza habernos dado un solo pene, pero bueno. Y a los hombres les dice, interesantísimo ese aspecto de la actividad sexual preferida, sí señor. Y habla de que, acá nos dice también, todo está publicado. Otro usuario, a los hombres les da seguridad saber que tienen... Como siempre digo yo, lo que nosotros decimos, todo está publicado, no repetimos cosas solo por opinión. Lo que dice que da seguridad tiene mucho que ver con lo que yo decía, lo estético. Es como una mujer de buenas tetas. La mujer de buenas tetas sabe que tiene buenas tetas. No es mi caso, yo soy talle S. Cuando tenés buenas tetas, sacás pecho. Toda la vida hay que ponerle actitud. El varón que tiene pene grande se sabe. Ahora, fíjate que acá nos compartían algo que decía... Doctor, yo tuve una experiencia con un pene grande y el dolor no me dejó disfrutar. Ahí está, que es lo que recién decíamos. Bien, eso refuerza lo que yo decimos. creo en la teoría del roto y del descosido. Ahora me decís la teoría del roto y del descosido. Quiero terminar con esta idea, porque si no me olvido. Sí. Bueno. Tanto es el tema estético en el pene, que estamos tan acostumbrados todos a las prótesis mamarias y a las cirugías de agrandamiento, de reducción, señor. Incluso mamaria, porque si son muy grandes también generan pero no la mujer. Pero no es tan estético, eso es más bien una cuestión de salud, el tema de la sifosis, de la escoliosis. Pero también puede ser un tema estético. Sí. Que el varón, fíjense que el varón, yo digo porque Rodrigo preguntaba si hacíamos agrandamientos de pene. Sí, no señor. Solo consulta por si se puede elongar el pene, es decir, si se puede dar más longitud al pene, sino también si se puede lograr más grosor. Existen técnicas quirúrgicas para lograr mayor longitud y técnicas quirúrgicas para lograr mayor grosor. Sí, señor. Existe todo eso porque hoy en día la estética del varón, como tanto hemos hablado en otros vivos, que no pasa solamente por la depilación del pecho, por la selfie en el baño y por todo lo demás, pasa también por cómo se ve sus órganos genitales al momento de sus encuentros sexuales, sobre todo aquellos que son los primeros. Fíjate que por acá nos dicen, opino que todo inicialmente es estético, visual, pero luego se traslada a la práctica. Me gustó lo que hizo o no. Y eso también es un aspecto fundamental. Porque si a todas estas mujeres a las que les preguntamos qué tipo de pene preferirían, les preguntáramos además si prefieren que sea un varón con un pene grande pero que tiene muy mal carácter o que las trata muy mal o muy poco, o un varón con un pene estándar o un pene más bien pequeño pero que es muy cariñoso y que se adapta a los requerimientos que ellas pretenden, seguramente dudarían ya en la respuesta. Porque el factor emocional para nosotras también es muy importante. Dice, te empieza a decir cómo son las... Ya, empezá a decir cómo son las elongaciones que arranco ya. Hay algunas cosas que son quirúrgicas, porque por ahí decían, mira, fíjate que decían, el tamaño importa y la presentación también. Entonces acá le dicen, yo también voy contigo con eso de la presentación. Una mujer voluptuosa siempre interesa más. Es que desde lo visual, estamos signados desde lo social, nos han vendido que esa es la imagen que se debe
Entonces tenemos que se debe aceptar y que se debe ver como válida. Entonces tenemos recontra incorporado eso. Ahora, anatómicamente hablando en términos de anatomía pura. Mira, acá dice, el tamaño no importa si no sabe dónde está el clítoris, por ejemplo. Sí, sí, claro, obviamente, pero estamos hablando de esa primera impresión. Por eso, la primera impresión es estética. Claro. Es estética y en parte también está muy teñida por una historia social donde se ha venerado al falocentrismo, al tamaño del pene como estéticamente agradable, ¿sí? Lo mismo que los pechos de la mujer. Ahora, anatómicamente hablando, vamos a decir la verdad. La vagina, o sea, el tracto vaginal, no tiene sensibilidad, por una cuestión muy sencilla y lógica. El fondo. Claro, el fondo vaginal no tiene sensibilidad, porque si no nos moriríamos pariendo, muchachas. Por ahí pasa una criatura. Lo que realmente casi tiene... digo una barbaridad. Casi digo no digas barbaridades, mira. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que lo que verdaderamente tiene sensibilidad en la mujer es la primera porción del tracto vaginal, lo que se conoce como el introito vaginal, el clítoris y toda la parte de la vulva, toda la parte externa. Entonces, para eso no necesariamente necesitamos que sea un pene muy largo, pero el grosor puede influir en la estimulación y en el placer. Sí, claro, porque el grosor del pene lo que hace es distender el introito vaginal y de esa manera, en forma indirecta, el clítoris desciende y se pone más en contacto porque obliga a dilatar y abrir los labios y esto expone el clítoris para la frotación y por ahí incluso lo acerca más al pene, depende de la posición. O sea, yo te diría que más allá del largo, que inclusive hasta puede influir negativamente, como nos decían por ahí, con una experiencia dolorosa, sí, pero el grosor sí. Y fíjate el grosor que puede tener algún criterio científico, digamos. Ahora, volviendo a la estética, fíjate que dicen, muy pequeño es un bajón y si uno es muy ducho ni te cuento. Bueno, fíjate que ahí no se vuelve, digamos. Esa es una pregunta frecuente en las encuestas y todas dicen que volverían a estar con alguien de pene grande, aunque no fuera muy ducho, pero no volverían a estar si encima tiene pene pequeño. Claro. Eso lo dicen todas las encuestas. Fíjate que, Rodrigo dice, esto lo tenés que leer vos, como decía el negro Olmedo, también hay lengua y dedos, dice. Ah, sí, por supuesto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el juego sexual y la habilidad con otros órganos sexuales además del pene. Y lo que siempre digo, las chicas, conocerse y ser también responsables de su propio placer sexual. No estamos esperando que el placer sexual provenga de un pene o provenga de otra persona. El placer sexual tiene que provenir de su propio aprendizaje y de su propia capacidad de hacer que la relación sexual sea placentera. Un poco lo que nosotros los varones hemos aprendido de chiquitos y que a las mujeres se les negó un poco, ¿no? Y de la propia experiencia de placer, porque ya sea varón, mujer, heterosexual, homosexual, lo que vos quieras, dentro de la gama de preferencias, de orientaciones sexuales, de sexualidades, de identidades, etcétera, también es una cuestión de placer. Yo he escuchado tanto varones como mujeres, homosexuales o heterosexuales, hablar de fantasías o de el gusto o la preferencia por penes más gruesos o penes más largos, o penes más pequeños, o penes medianos, o penes estándar. O dos penes. O dos penes, o lo que sea que entre dentro del gusto, ¿sí? Pero a lo que voy es a que si la experiencia de placer está fijada sobre la idea de una penetración anal, por ejemplo, para decir algo que puede ser tanto una experiencia homosexual como heterosexual, con un pene grande, muy al contrario de lo que dicen, por ejemplo, las estadísticas, ya estamos hablando de otra cosa. Ya estamos hablando de la subjetividad, de la preferencia de cada uno, ¿no? Del lugar a donde uno se siente cómodo. Perfecto, sí. ¿O no? Sí, hay que comentar eso. Pero bueno, anatómicamente sabemos que el largo no influiría tanto, pero sí el ancho. Ahora, estadísticamente, las encuestas, esto también es lo que genera tanta preocupación entre los varones, ¿no? ¿Hacerse la vasectomía o la ligadura de trompas puede afectar la actividad sexual? No.
La cirugía de vasectomía o ligadura de trompas es una cirugía que tiene que ver con el aparato reproductor. Claro. Y no altera la fisiología sexual de ninguna de las dos personas. Si la pregunta es si disminuye el deseo, hay un efecto psicológico que puede suceder tanto en hombres como en mujeres cuando se hacen estas cirugías, que está asociado a esta cosa del saberse que ya no sos un ser reproductor. Pero es muy raro encontrarlo. Alguna herida. Es el duelo por es el duelo por la fertilidad lo que a veces disminuye el deseo. Alguna herida a la virilidad en el caso del varón. Mira, yo tengo una encuesta de qué opinan los varones, porque siempre estamos hablando acá de qué opinan las mujeres. Eso también está bueno. Interesante, pero vos decime qué tenías. No, pero empecé con la encuesta de los varones, porque lo que yo tenía también son lugares que tienen donde hay adoración al pene, adoración al falo, donde hay diferentes tipos de eventos y lugares, cosa que es también bastante interesante, y adoración al sexo. Pero contame vos la encuesta que hicieron a los varones, porque les preguntaron a las mujeres sobre el tamaño. Está bien, bueno, pero los varones es algo parecido. Fíjate que los varones, la mayoría de los varones encuestados dicen que su pene es un tamaño estándar. Bien. Que está bien. Se sienten conformes. Están cómodos con ese tamaño. Hay un porcentaje de un 22%, o sea, un porcentaje importante, sí, que cree que su pene es grande. Y sin embargo es solamente un 12% que contesta que tiene un pene pequeño. Sin embargo, eso es muy interesante porque ustedes van a decir, no, pero eso no es lo habitual. Sobre todo acá hay público médico, ya vi que había médicos por ahí escuchándonos, sí, y demás. Sin embargo, nosotros vemos diariamente o vemos en la consulta mucha consulta por dudas sobre el tamaño del pene, sobre todo por el complejo de pene pequeño. Pero ojo, el complejo de pene pequeño es el que lleva a la consulta, pero por ahí está sesgado eso. Cuando uno trabaja en sexualidad, recibe solamente las consultas de aquellas personas que tienen el complejo de pene pequeño, pero fíjate que son los menos. Pero claro, si vos ves el número 12%, es inmenso. Si vos lo pensás así, el 12% de los varones piensan que su pene es pequeño, es muchísimo. Bueno, pero eso también habla de una sociedad donde ese hombre recibe una respuesta por parte de otro, o de otra, o de otros. En general de otra. Yo te digo como hombre, en general de otra. Bueno, donde de alguna manera es castigado por el tamaño de su pene. Inclusive, qué sé yo he escuchado varones decir que para ellos tener, obviamente yo nunca, a veces se juega un poco la fantasía, yo nunca les digo, a ver, pero a veces llega a la consulta el varón que te dice, no, la verdad que yo no logro... Me dejas más tranquilo. La verdad que yo no logro conseguir pareja porque ninguna soporta esto. Macho, dijo la partera. No. Claro, pero a veces se juega un poco eso. Fíjate vos, esos son los que van a la sexóloga. A mi consultorio vienen todos a decirme, con esta porquería no puedo hacer nada. Es el otro extremo, ¿no? Claro, pero inclusive a veces esto también viene muy disfrazado, el tema de que vengan a la sexóloga a hablar del tamaño del pene, a veces se juega un poquito con el hecho de saber que están hablando con una mujer y me vienen a contar de una disfunción sexual y necesitan compensar un poco esa angustia de que me vienen a contar que hay algo que no funciona. Mirá, acá hay alguien que apuesta a la diversidad, dice, puede ser contraproducente desear un solo pene y no darse la oportunidad de probar estilos y tamaños. Ojo que... En la variedad está la diversión. En la variedad está el gusto, sí, por supuesto. A ver, yo creo, no sé si es contraproducente, si uno puede desear un solo pene, independientemente de su tamaño y de su estilo, porque la persona que está detrás del pene, vamos a decir, llámese el hombre, me hace sentir bien, porque acá nos estamos olvidando, obviamente estamos hablando de tamaño, pero no estamos hablando de conexión emocional, de cómo te hace sentir el otro, de cómo te acaricia, de cómo te besa, de cómo te toca, de cómo te estimula. Sí, pero también estamos hablando de algo que signó la sexualidad durante décadas, y es esto de que muchas veces nosotros hemos trabajado en eso, que se llamó penecentrismo, falocentrismo, androcentrismo, que tiene que ver con que el pene
pareciera ser el responsable el pene erecto. El pene erecto, bueno, el pene... El que penetra, claro, el que ejerce claro. el coito. Parece ser el responsable del placer femenino. Entonces, ¿cómo tiene que ser el pene que sea el que produzca placer? Parece que entonces tiene que reunir características, bueno, ser grande, ser ancho, permanecer erecto durante mucho tiempo, bueno, etcétera, etcétera. Sí, bueno, fíjate por acá, bueno, esta es una pregunta que nos han hecho varias veces. Después de dar a luz o tener un hijo, ¿una mujer puede perder el apetito sexual? Sí, puede perderlo, es bastante común que suceda porque luego del nacimiento del hijo, entre otras cosas, está tan agotada entre lactancia y mimos. Pero bueno, periodo de tiempo, no como sí, algo permanente. Claro, un periodo de tiempo. Pero también es un periodo de adaptación. Y también de la adaptación de una tormenta hormonal que se produce. Claro, yo madre, yo mujer, empezar a conjugar eso. Sí, señor. La persona que está detrás del pene. Y bueno, y sí. No solo, perdón, me quedé en la pregunta anterior, no solo en la mujer, la pareja de esa señora, recientemente madre, también sufre el deseo sexual porque se encuentra con cambios muy importantes, no solo en la personalidad, claro. Sus cambios hormonales, su situación, el estrés y todo que está sufriendo su pareja, sino también cambios físicos. Claro. Entonces, ojo que también hay una pérdida del deseo sexual por parte de la pareja. Sí, es una explosión hormonal, física, psicológica. Igual, volviendo a la pregunta, para poder contestar esto de si puede ser contraproducente desear un solo pene y no darse la oportunidad de probar otros estilos y tamaños, convengamos que cada uno de nosotros, cada una de nosotras, digo cada uno para integrar todo tipo de orientación sexual y de identidad sexual, cada uno de nosotros tiene su gusto. De la misma manera que, qué sé yo, que los varones van a tener quizás más afición por pechos más grandes, pechos medianos, pechos pequeños, colas más grandes, cinturas más pequeñas, hablando de eso, muslos más grandes, más pequeños. Hablando de eso del gusto, tenemos como un aluvión de consultas últimamente. Yo creo que viene derivado de esto del porno, pero también puede venir derivado un poco de la estética que pide la mujer, de pedir el pene circuncidado. Vienen los muchachos por diferentes razones a decir... O sea, sin prepucio. Claro, por diferentes razones a decir que quieren el glande descubierto, que no quieren el prepucio, que el prepucio les molesta. Que y también se puso un poco de moda, ¿eh? Muy estético el asunto. Ojo, guarda, porque también estamos recibiendo otro tipo de consultas, que son cambios en la sensibilidad del glande que se producen por ese glande descubierto, ese glande a los cuatro vientos, como le digo yo, que va a cambiar sus características porque ya no va a ser una mucosa, es decir, no va a ser una capa de piel muy finita la que lo cubra y húmeda, sino que va a ser seca y más gruesa, y eso está haciendo también, o sea, estamos teniendo el aluvión de consultas por la estética y la circuncisión, y un aluvión de consultas por cosa que no hemos tenido nunca, jamás, por falta de sensibilidad, que eso no lo hemos tenido nunca. Es que siempre la consulta era, ¿cómo me baja la sensibilidad? Porque termino muy rápido. Esa era la convengamos que en el último tiempo hasta podríamos hacer un vivo entero hablando de estética del pene, porque te han llegado todo tipo de consultas, no solamente la de hacer una postioplastía, ¿se dice? Sí. ¿Postioplastía o postoplastía? Postioplastía. Bien, una postioplastía, que es la circuncisión quirúrgica. Por hacer una postioplastía, porque no me gustan las pápulas perladas en la corona del glande, porque no me gusta cómo se ve esto. El día de hoy hay más preocupación sobre la estética del pene. ¿Tamara dice hermosos por nosotros o por los penes? O por los penes, o por las dos cosas. Igual todo estaría genial y yo te lo súper agradezco. Pero, a ver, desde el punto de vista de la estética, me parece que sí es verdad que por ahí, inclusive hasta estamos acostumbrados, esto se ve inclusive, el mejor ejemplo son los dildos, ¿sí? Los consoladores. Los dildos son todos circuncidados. O por lo menos todos el prepucio retraído, ¿sí? Tal cual. Entonces hay una idea por ustedes y por los penes sin polera. Sin polera, ¿ves? Ahí está. Alguien que también lo ve de esa manera. Hemos aprendido a conocer el pene como el pene con el prepucio retraído.
Y más allá de que quizás estéticamente, y esto lo digo también como un mensaje y un quizás buen consejo para las mujeres, más allá de que estéticamente el pene se ve más lindo con el prepucio retraído, Hay tiempo para retraer el prepucio. Claro, más allá de que se ve lindo, ¿sí? Que también es lo que nos enseñaron a venerar, porque inclusive en las esculturas los penes tienen todos el prepucio retraído. Sí, es cierto. En las esculturas de la antigüedad y de la historia. En los grafitis también. En los grafitis también. ¿Viste los grafitis también? Claro. Más allá de eso, la estimulación del pene, esto hablamos mucho en algún vivo alguna vez con el tema del placer para ellos, que también es un video. Me reí mucho en este vivo, me parece que no tengo que tomar de esto, no me des más de esto. No, pero eso era Gatorade. Me reí mucho en este vivo. No está tomando una bebida con alcohol, lo dice en chiste. Yo no dije eso. Pero bueno, más allá de la estética del pene, guarda que la estimulación del pene con el prepucio avanzado, inclusive puede ser, inclusive ya sea en el sexo oral como en la estimulación manual o de otro tipo, puede ser muy buena para el balón. Pero bueno, no deja de ser una cuestión estética. Incluso cuando Fíjate se que usa... dice, a mí solo me gusta la depilación en la zona pélvica. De verdad que se ven mejor y también depilados. La depilación, otro tema estético que tiene que ver con cómo se ve el pene. Claro. Mirá, me hizo acordar a otra encuesta. He leído tantas encuestas con Sí. respecto a esto porque me encanta el tema. Hay otra encuesta que dice que los varones de mayor peso son los que más tienden a decir que tienen pene pequeños y que se sienten mal por el tamaño del pene. Y esto es un factor visual típico, porque me hizo acordar lo de la depilación, porque la zona prepúbica, que está en la base del pene, suele acumular grasa. Y en los gorditos, sobre todo, eso hace una almohadilla que de alguna manera esconde al pene. Como una tortuga. Bueno, sí, ponele que sí. La cosa es que el pene está un poco oculto en esa grasa prepubiana y eso hace que pareciera que tiene un pene más pequeño. Claro. Una de los tipos de cirugía que se utilizan típicamente para alargar el pene incluyen siempre una lipoaspiración del monte de Venus, digamos, el monte de Venus del varón, esta zona prepúbica, para hacer aparecer un poquito más ese pene oculto. Claro. Bueno, fíjate que por acá nos dicen, la próxima pueden hablar de la estética de la vagina, ya que la mujer quizás esté más pendiente que el hombre de esto. La tortuga Manuelita dicen por ahí también. No, está tan pendiente la mujer de la como el de la varón. El día de hoy es vagina casi como el varón. Es bastante parejo el tema de la estética de la mujer. Igual valdría la pena, inclusive si la semana que viene vamos a estar hablando con la persona que vamos a estar hablando, que tenemos que confirmar dentro de los próximos días. Sí, hasta los podemos mosquitos. hablar Está lleno Mar del Plata de mosquitos. Hay muchos mosquitos, hay mucha humedad, perdón. Está lleno de mosquitos. Dibujaron ahí una tortuguita. Sí, la semana que viene la idea nuestra es hablar sobre... No adelante, es que todavía no tenemos nada confirmado. Me cortaron las alas. No adelante. Cortaron las piernas como a Maradona. Por ahí nos saluda Sergio, ¿cómo estás? Sergio, tarde, querido, son las 11, la cuestión de las 11 de la noche y es domingo. La cuestión de la estética de la vagina es fundamental y es un tema bastante bueno para hablar también. Por eso también decía, si confirmamos la entrevista de la semana que viene, hasta podemos también hablar un poco de esto. Y también está muy popularizada por las modas que han ido corriendo a través del tiempo, porque ya sea el pubis totalmente depilado, medianamente depilado, van a través del tiempo. Incluso hay páginas médicas que de alguna manera promocionan un embellecimiento vaginal o porque un rejuvenecimiento sí, vaginal. Señor, porque a veces la vagina se pigmenta, la zona de la vulva se pigmenta y se hacen blanqueamientos y demás tratamientos estéticos. Habría que preguntarle a Anita Manzone si realmente esos tratamientos de blanqueamiento son saludables. Estaba conectada hasta hace un ratito, puede ser que se haya ido a dormir, tiene que trabajar mañana. Yo creo que con el pene grande o pene chico pueden irse a dormir, muchachos, es domingo. Después sí, a ver, yo creo, como les decíamos recién, y creo que en toda esta charla lo hemos respondido bastante bien,
según desde el punto de vista desde que lo veamos. Desde lo estético vamos a decir que es importante el tamaño. Desde lo anatómico vamos a decir que realmente digamos que desde lo estético y desde la primera impresión es muy importante. Impacta. Desde lo funcional es relativo. Claro. Y desde lo emocional va perdiendo importancia con el afianzamiento de la pareja. El vínculo, cuando el vínculo el emocional reemplaza a lo estético. Bien, creo que para mí es suficiente. Quiero decirles, como siempre, estos videos recorren el mundo, gracias a Dios, pues nos estamos poniendo re famosos. Sí, Ella señor. es Florencia Muchico, psicóloga y sexóloga. Él es el doctor Alejandro Urresti, es urólogo, especialista en medicina sexual y recientemente ha terminado su máster internacional en terapia sexual, al igual que yo, así que un título más para seguir acercándoles a ustedes la mejor información. Pero bueno, también les cuento que hay gente que dice me dejas más tranquilo, ya. Eso bien, es bueno. vaya a dormir tranquilo, un domingo a la noche hay que ir a dormir tranquilo. Y también les cuento que por 2 años a partir de la semana pasada sí, estamos coordinando el capítulo de medicina. Estamos porque vos todos vas a estar, sabemos quién maneja las cosas acá, pero no importa. Vas a estar ahí dándome de latigazos, como siempre, el capítulo de medicina sexual de la Sociedad Argentina de Urología, que es el capítulo más importante en medicina sexual en todo el país. En todo el ámbito médico del país. Sí. Y la verdad que, bueno, a ver, yo les digo siempre gracias porque que ustedes estén ahí hace que valga la pena que nosotros estemos acá. Así que gracias por eso, no valdría la pena. Y me voy a dar el gusto, bueno, como siempre, perdón like, por lo del viernes. Perdón, la verdad una falla de conexión que a veces se complica, inconvenientes que suelen suceder. Tuvo la culpa mi suegra, por supuesto, como siempre, que no quepa la menor duda. No te cocina más. No digas eso porque no te cocina más. No, entonces no, corten esa parte. Editemos esa parte, pero sí dentro del gran agradecimiento, porque si ustedes no estuvieran ahí no tendría sentido que nosotros estuviéramos acá. Como siempre, nos regalan un like, lo comparten, etiquetan a un amigo. Si les gustó este video, se lo pueden compartir a un amigo. Si no les gustó, se lo pueden compartir a un enemigo. A nosotros nos sirve igual la difusión y seguro que la información al otro le va a servir. Pero bueno, por hoy esto es todo. Para los compañeros, la última gacetilla para mis compañeros de trabajo del Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata. Mañana mañana voy a trabajar, por supuesto, y el viernes a las 12 en el Ateneo, en el Aula 1. Sí, señor. Voy a estar dando ahí una charla sobre la eyaculación y la relación con la sexualidad femenina, que después la vamos a subir también al Instagram. Si me deja acá la webmaster, lo vamos a subir también a Instagram para que la puedan ver todos. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos una noche de domingo. Esto la verdad para nosotros es... ¡Feliz domingo! Espero que haya perdido Boca, no lo vi, pero espero. Nos van a reclamar derecho de autor si decís esa frase. ¿Sí? No. Para la juventud, te faltó decir. Pero no está con Anita Zuli ya. No hablemos de Anita Zuli que nos van a cobrar derecho de... No digamos más nada, que se nos cae el DNI. Gente, muchísimas gracias de corazón. Gracias por estar ahí. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Espero que les haya gustado el vivo. Hasta luego. No sé cómo se apaga. No hable.